Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Otro programa hoy martes aquí en La Máquina de Pensar y vamos a cumplir lo prometido ayer. Vamos a oír a el poeta español Marcos Ana. Es un gran poeta, fallecido en el 2016. Estuvo, ustedes saben, ¿no? Murió a los 96 años, un poeta comunista. Pasó preso muchos años en las cárceles franquistas, sufrió torturas. Estuvo recluido durante 23 años. Así que, y pasó por acá, por Uruguay, en el Centro Cultural de España estuvo, y queremos recordarlo con este encuentro que él mismo, Marcos Ana, tituló La memoria, esa eterna compañera. Bueno, yo, como comprenderéis, estoy quizá más satisfecho que nadie de estar aquí hoy en Montevideo, porque aunque han pasado muchos años desde que estuve aquí, cuando traía el mensaje de mis hermanos encarcelados todavía, cuando España seguía crucificada, a pesar de esos 45 años, pues mantengo siempre en mi recuerdo la gente que nos ayudó y a las que yo pude ayudar después, porque yo recuerdo que cuando la noche cayó sobre Uruguay y sobre otros pueblos del sur de América, pues dediqué todos mis esfuerzos, todas mis posibilidades para ayudarles y devolverles la solidaridad que nos habían prestado. Aquí hay compañeros que he conocido en el exilio, en España y antes en Francia, y repito que yo me considero un hijo de la solidaridad y hice todo lo que pude por vosotros, como vosotros lo hicisteis por mí y por mis camaradas cuando estábamos viviendo aquellas horas inciertas de nuestra vida. Y me emociona mucho el haber llegado aquí. Yo contaba a algunos periodistas que me preguntaban qué había sentido el llegar aquí. Yo les decía que una de las cosas que me impresionó y me emocionó muchísimo ver el torreón del aeropuerto, ¿no? Ya sé que ahora tenéis un proyecto para tener un aeropuerto mucho mejor y tal, pero para mí es mítico ese torreón, porque yo recuerdo cuando llegué estaba cubierto de banderas, de pancartas, de ramos de flores, y yo pensaba que llegaba algún cantante famoso, ¿no? Pero cuando salí del avión, pues aquella muchedumbre se echó encima de mí, que había ido con una caravana. Para mí siempre recordaré, repito, ese torreón lleno de gente, lleno de personas, lleno de banderas, lleno de flores y lleno de pancartas con mi nombre, que me daban la bienvenida, ¿no? Yo me preocupa siempre una cosa cuando voy a actos de esta naturaleza, ¿no? Y es que los compañeros que me presentan, y quizá también los compañeros que esperan escucharme, pues quizá me dan unas proporciones que yo no tengo, sobre todo muy singulares. Yo siempre procuro pues explicar a la gente que yo he sido uno más de una generación, la generación de los vencidos, que nos tocó sufrir las cárceles y muchos pues perdieron la vida. Y para mí lo que yo llamo los héroes oscuros, como llamamos los héroes oscuros, son esa gente sencillas y anónimas, que sin las cuales no hubiera funcionado el engranaje de nuestra lucha, y sin embargo pues son gente sin rostro, sin nombre, y eso me preocupa siempre cuando voy a un lugar, y por eso tengo siempre bastante pudor en hablar de mí mismo y recibir pues homenajes pensando en mis compañeros, porque bueno, cuando estoy fuera de España pues es más fácil, ¿no? Pero cuando estoy en mi país, que están allí los compañeros que han sufrido como yo y que son compañeros, repito, sin rostro, conocidos únicamente en su barrio, pues me da cierto pudor, ¿no? Y por eso yo siempre procuro recordarles, y en mi libro he procurado que estén presentes en cada página y en cada recuerdo. Yo recuerdo precisamente que están un día en Anzoátegui, en Venezuela, y dicho sea de paso, os quiero decir que han venido aquí, ha venido un exdiputado de Venezuela, mi gran amigo Fraso, que ha venido Rosa y su padre Paco, que vivían aquí cuando yo vine aquí en el año 63, y que han venido profesamente de Venezuela para estar hoy aquí con nosotros, que ha venido a Londra la hija de Badano, el doctor Badano, en cuya casa viví el tiempo que estuve aquí y los veo con frecuencia, y sin embargo yo no comprendo por qué han hecho este viaje, ¿no? Pero sin embargo yo se lo agradezco, aunque voy a tener poco tiempo para atenderles, ¿no? Pero ellos saben que están en mi corazón para siempre. Y voy a contar que precisamente un día estando en Anzoátegui, pues Rosa Banús, que se encuentra aquí, que repito ha venido de Venezuela, pues había preparado un homenaje para mí con la orquesta, que ella es presidente de un movimiento de orquestas que tratan de emancipar a los jóvenes sin techo y a los jóvenes desvalidos a través de la música, y en muchísimas orquestas, y ella es la presidenta, pues preparó un homenaje para mí, y nunca me dijeron de qué se trataba ese homenaje, pero luego cuando el homenaje se produjo, pues habían musicalizado un poema mío, el poema La vida, ¿no?
Y cuando terminó ese homenaje, allí estaba el gobernador de Anzoátegui y muchos diputados. Y yo recuerdo que al terminar subí al escenario, le di un abrazo al director, que se llama Yuri Jun, porque es hijo de una mujer vasca y de un chino, un amigo también entrañable, y le di un abrazo. Y luego me dirigí al gobernador y a los que estaban presentes ahí, le dije: yo les pido permiso para que este homenaje, que yo personalmente no lo necesito, me lo dejen transferirlo a todos los hombres y mujeres que en España, en América Latina, en cualquier parte del mundo, han luchado y siguen luchando por la libertad. Hoy vamos a hablar de la memoria histórica y también de un libro que es memoria histórica pura, ¿no? Porque habla de nuestra generación, de nuestra lucha, de nuestras esperanzas. Actualmente en España se ha conseguido que haya una ley de la memoria histórica y que ha aparecido en el Boletín del Estado ya por fin, después de que se ha estado luchando mucho tiempo por conseguirla. Es una memoria histórica que nos ha costado mucho trabajo con los compañeros socialistas, Izquierda Unida y los compañeros socialistas, presionar para conseguirla, porque claro, había mayoría en el Parlamento y se podía imponer simplemente por votación esta, pero hay que tener en cuenta también, ahí hay una oposición muy fuerte, la derecha tiene gran poder, y muchas veces las cosas no se pueden hacer como nosotros queremos, porque la política siempre es el arte de lo posible y además depende muchas veces de la relación de fuerzas, ¿no? Y en esta memoria histórica pues han conseguido grandes cosas. Por ejemplo, una cosa que nos molestaba, que era casi un insulto para nosotros, una provocación, es que toda la simbología franquista desapareciera de las calles, de los ayuntamientos, de las plazas, y bueno, también muchas reparaciones que estaban pendientes se han logrado también. Pero hay una asignatura pendiente que nosotros la hemos discutido con los compañeros y que vamos a seguir luchando por ella. Y es que una de las cosas que no se ha logrado en esta memoria histórica es que todos los juicios, todos los procesos y condenas dictados y ejecutados por la dictadura franquista, por los tribunales franquistas, se anulen automáticamente. En el año 2002 en el Parlamento se aprobó por mayoría que la definición del régimen franquista, que había sido un régimen impuesto por las armas y que por lo tanto no tenía ninguna legalidad, ¿no? Y en el año 2005 el Parlamento Europeo también ratificó esa definición de lo que había sido el franquismo y de su ilegalidad. Y parece un poco incoherente, a nosotros nos pareció un poco incoherente que costase tanto trabajo, después de 30 años de democracia en España, pues simplemente anular esos procesos. Yo me acuerdo que el día antes de venir para aquí estaba hablando con la viuda de Julián Grimao, llorando, y me decía: pero ¿cómo es posible que en 30 años de democracia todavía no se haya podido reivindicar la memoria de mi marido y la de los demás? Cuando vienen periodistas o archiveros que van a los expedientes y encuentran allí calificados de asesinos a una cantidad de gente que no cometieron más delito que luchar por la libertad y la democracia en nuestro país, ¿no? Y eso es algo que no se logró sobre todo porque había una situación de crispación enorme. La derecha en estos momentos y en estos años, toda la legislatura ha estado muy encrespada, se echó al monte y ha mantenido una actitud destructiva constantemente, ¿no? Y claro, eso también había que tenerlo hasta cierto punto en cuenta. Argumentaban de manera falaz muchísimas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, decían que eso, la memoria histórica, era reabrir las heridas de la guerra civil, que eso era remover las cenizas del pasado, que era volver otra vez a... Y nosotros no planteamos eso. La prueba es que en el periodo de la transición pues apoyamos una amnistía para todos, con el fin de que nadie tuviera que rendir cuentas por sus culpas del pasado. Pero claro, no hay que confundir la amnistía con la amnesia, y eso es lo que se ha querido hacer durante tantísimos años, ocultando la historia o falsificándola, ¿no? Otra de las cosas que decían como argumento es que en los dos campos, lo mismo en el campo republicano que en la llamada zona nacional, se habían producido también arbitrariedades, asesinatos, hablan de las quemas de las iglesias y tal, ¿no? Pero claro, establecer una justicia salomónica es completamente injusto, porque es verdad, y lo lamentamos y lo reconocemos, que en la zona republicana durante los primeros meses de la sublevación fascista se produjeron también hechos delictivos, se quemaron iglesias, cosas que son reprobables y las hemos reconocido 1000 veces, ¿no? Pero no se puede justificar, pero sí entender por lo menos que en las altas temperaturas de una guerra civil, cuando las pasiones están desatadas, pues es muy difícil controlar la situación. Pero la prueba es que a los 3 o 4 meses la República solo lo cogió en sus manos, los tribunales de justicia legales actuaron y acabaron aquellos hechos incontrolados y pasajeros, ¿no?
Sin embargo, frente a eso, lo que ocurría en las llamadas zonas nacionales, que incluso cuando las columnas de Franco avanzaban sobre Madrid, iban dejando los caminos llenos de cadáveres. Yo recuerdo una entrevista que hizo un periodista inglés y que se publicó mucho al general Yagüe, cuando le dice, pero bueno, ¿por qué tienen ustedes que dejar a sus espaldas? Y dice, ¿qué quiere? ¿Que a mis enemigos los deje vivos a mis espaldas? Es decir, ellos siguieron matando durante toda la guerra, pero lo que es la acusación mayor es que ganan la guerra y están 40 años matando gente, ¿no? Lo cual demuestra que era el ideario, un ideario genocida, para acabar con los sentimientos democráticos de nuestro pueblo y con sus representantes, sino 40 años matando, sin cesar, ¿no? Por eso digo que establecer una comparación es un poco falaz, aparte de que las víctimas que se produjeron en la zona republicana pues han sido compensadas durante 40 años y algunas llevadas incluso hasta los altares, ¿no? Las que no han sido protegidas ni defendidas han sido las nuestras, ¿no? Imaginaos que hoy en España hay ahora una asociación que se llama Memoria y Libertad, que es muy interesante porque son de los nietos de abuelos fusilados. Y que se han enterado ahora, en estos 2 años últimos, se han enterado de que los abuelos fueron fusilados. Ellos no sabían si habían muerto de una pulmonía o de que no, porque con 30 años de democracia todavía existe cierto temor en las familias y no confesaban eso a sus nietos de que había muerto el abuelo, ¿no? Y ahora se está buscando, pero eso no quiere decir que nosotros queramos ninguna revancha. A mí me ha preguntado siempre la gente cuando he viajado por el mundo, pero bueno, usted, después de 23 años de prisión, tendrá muchos deseos de vengarse. Y yo siempre les he respondido, mire, yo me sentía muy mísero y muy desgraciado si ahora mi única recompensa pues fuera abrir la cabeza del que me torturó, el que me denunció, que yo quiero una venganza, pero una venganza grande, ¿no? Y la única venganza que a mí me puede compensar 23 años de cárcel es ver triunfantes un día los ideales por los que yo he luchado y tantos miles de mujeres y de hombres dejaron su vida y su libertad en España. Esa es la única venganza, porque la venganza no es un ideal político, no puede serlo, ni es un fin revolucionario. Yo, claro, es inevitable que tenga que hablar, al hablar de la memoria histórica, que no tenga que hablar del libro, ¿no? Porque lo hice movido también porque el tema de la memoria histórica era muy polémica en España. Entonces estaba luchando, por un lado, los compañeros de Izquierda Unida, los compañeros del PSOE, porque esta memoria era una necesidad y había que hacerla, pero era casi un cuerpo a cuerpo con la derecha, ¿no? Porque se creó una situación que se iba a dividir España, y yo entonces, pues esto me animó también ya a vencer la resistencia que tenía y a escribir un libro, porque pensaba que esto es la memoria histórica, ¿no? Que eso es, recuerdo que en una sección de la televisión española que se llama 19 segundos, ¿no? Pues recuerdo que estaban hablando de los hombres que queríamos reivindicar, de la gente que había luchado por la democracia en España, de una generación que no había sido reconocida institucional y públicamente como merecían, ¿no? Y entonces estaba allí uno de los participantes, uno de los que habitualmente participa en esta misión, que se llama José María Calleja, y cuando estaban discutiendo, pues entonces él levantó el libro, que tenía el libro mío, y dijo, mire usted, este es un libro de Marcos Ana que ha escrito, le ruego que lean este libro y luego hablamos, porque sabremos de qué personas estamos hablando, ¿no? Y por eso yo, si mi libro ha contribuido un poco a que se reivindique lo que han sido los demócratas españoles, la gente que hemos luchado desde las calles, en las cárceles, y la gente que desgraciadamente perdieron la vida, pues estoy contento con ello. Yo no es un libro que lo he escrito pensando en mis compañeros, en mis correligionarios, ¿no? Yo es un libro que lo he escrito sobre todo pensando en esa gran mayoría de gente que no nos conoce y que tienen de nosotros una idea prefabricada, una imagen infame a veces de lo que hemos sido, ¿no? Y por eso yo quiero que este libro pues llegue al corazón de mucha gente. Es un libro que lo he escrito pues tratando de sorprender la realidad por costado más humano y más cercano al corazón de la gente para que se lea, ¿no? Y para que contribuyan algo a visorar el futuro de la mejor manera posible, ¿no? Termina el libro, como veréis, lo que lo hayáis visto, lo que lo podáis leer ahora, termina el 9 de abril, justamente el día en que legalizaron al Partido Comunista de España, que fue el nudo gordiano de la transición, era la legalización del Partido Comunista, ¿no? Por un lado, pues los reformistas del régimen franquista que querían buscar una salida lo más tenue posible, y al ser posible sin los comunistas, y por otro lado, pues los cuarteles, que estaban los ultras con la mano en las empuñaduras de las espadas para vigilar ese proceso y que no se les escapara de la mano, ¿no? Y yo, como esa fue una gran victoria cuando se legalizó el Partido Comunista de España,
Pues yo termino ahí el libro por 2 razones. La primera, porque eran ya 400 páginas y haberlo continuado hubiera sido pues una guía telefónica, ¿no? Y además, sobre todo, porque los 2 espacios, los 2 territorios que yo utilizo en este libro son la cárcel, aparte de mi infancia y otras cosas, pero los principales son la cárcel y luego la libertad, con los problemas que la libertad me produjo para mí, ¿no? Y la lucha por la solidaridad, etcétera, ¿no? Y en estos 2 territorios los podía tratar incluso poéticamente. Los podía tratar de una manera amena, de una manera sencilla, para que el oyente lo comprendiera. He procurado que el libro se lea con los ojos del corazón, y si hubiera continuado ya con la transición, con la posición de los partidos políticos y tal, hubiera hecho un libro distinto, porque sería un libro frío, un libro de análisis, y claro, eso ya no iba con el lenguaje que había utilizado en este libro. Tiene que ser, no sé si lo haré alguna vez, pero de todas maneras tendrá que ser un libro estadístico, diferente, histórico, y a mí me parecía que este libro pues era más adecuado en la forma que lo he hecho para que llegara a la gente, que era mi intención, ¿no? Y he luchado mucho porque fuera un libro sencillo, que eso parece que a veces es fácil, para que sea un libro sencillo. Yo recuerdo algunas veces que Miguel Ángel Asturias, el Nobel de Literatura, guatemalteco, pues él me contaba una vez, yo era miembro de la presidencia del Consejo Mundial de la Paz, y él también, como lo eran Neruda, lo eran unos escritores, y luego organizamos una tertulia siempre para conversar, y nos juntamos Neruda, Alberti, Miguel Ángel Asturias. Yo parecía una pequeña favela ante torres tan altas, ¿no? Pero bueno, me querían porque había salido de la cárcel, y para ellos pues... Y recuerdo que un día, hablando con Miguel Ángel Asturias, me decía que él luchaba siempre por mejorar el lenguaje, y cuando se encontraba, por ejemplo, con un adjetivo que era demasiado común, demasiado conocido, él iba al libro de sinónimos para encontrar uno que fuese más inédito y que pudiera enriquecer, y yo he hecho justamente lo contrario. Cuando me encontraba con un adjetivo que para mí tenía sentido y para mucha gente, pero no lo tenía para todos, yo iba al diccionario a buscar el más sencillo, el más común, para que, repito, el libro pues fuera un libro sencillo, ¿no? La portada del libro es, como veis, no creáis que es una creación de un dibujante o ha hecho una composición con mi fotografía. Nosotros pedimos permiso a la Dirección General de Prisiones para ir a Ocaña y fotografiarme junto a la celda donde yo estuve condenado a muerte y donde pasé una vez 107 días, era una celda ciega, 107 días castigado, ¿no? Y nos dieron permiso, y mi hijo, que es fotógrafo y cámara también de la televisión, vino conmigo y sacamos esta fotografía justamente en la puerta de esa celda donde yo estuve castigado y condenado a muerte también, ¿no? El título del libro, como veis, es Decidme cómo es un árbol, y a la gente le confunde muchas veces, parece que es un tratado de botánica o algo así, ¿no? Pero no, está basado en un poema mío, que el primer verso de un poema mío que yo escribí cuando llevaba ya 22 años en cárcel, ¿no? Y que ya me era muy trabajoso ya recordar las cosas más normales, más elementales de la vida, porque en los años anteriores siempre el sueño era la posibilidad de salir de la cárcel, de reunirme con mi familia, de hacer realidad mis sueños, ¿no? Pero llegó un momento en que ya me costaba trabajo, hasta en sueños conseguir, y ya la cárcel se impuso como la única protagonista de mis días y de mis noches, ¿no? Y en ese momento escribí ese poema que se titula Decidme cómo es un árbol, y que es así: decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitadme un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre, decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna. O solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresá a piensamáquina.blogspot.com.
marcosana.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Marcos Ana, a quien vamos a continuar escuchando, reitero, en esta grabación de abril del 2008, cuando estuvo aquí en Uruguay este poeta español llamado Marcos Ana. Yo he procurado que fuera también un libro para la juventud, porque queramos o no, si no comprendemos a la juventud no podemos descifrar los signos del futuro, porque ellos son el futuro, ¿no? Y sobre todo cuando se está a cierta edad ya como la mía, pues tenemos que tener confianza forzosamente en esa generación en cuyos surcos hemos sembrado nuestra historia, ¿no? Y a mí me preocupa mucho el tema de la juventud y lo discuto mucho con mis compañeros, porque yo creo que muchas veces no sabemos tratar a la juventud, ¿no? Y a la juventud no la podemos hablar, la gente que estamos cargados de historia, no la podemos hablar como apóstoles o como mártires, ¿no? Dándoles directivas desde la cúspide de nuestro sacrificio, ¿no? Porque nos pueden tener piedad, pero no quiere decir que eso comprenda nuestras ideas y nos sigan, ¿no? Entonces yo siempre estoy luchando porque a la juventud se la hable de tú a tú, nos pongamos al nivel de la juventud para comprenderla. Quizá no es como nosotros quisiéramos que fuese, pero hay que partir de cómo es para hacerla como queremos, y eso necesita paciencia y mucha comprensión. Y digo algo que parece que puede ser polémico siempre y que algunos compañeros no comprenden cuando yo digo que la experiencia, nosotros que tenemos mucha experiencia, la gente que hemos luchado y que tenemos ya muchos años, que la experiencia puede ser conservadora y algunas veces hasta contrarrevolucionaria. ¿Y por qué digo esto que parece una herejía? Porque si esa experiencia que tenemos no la colocamos al día, no la actualizamos, se puede convertir en una dificultad. Porque cuando, por ejemplo, los jóvenes que con su impulso, con iniciativa, pues pueden tener a veces mucho más razón que los mayores, pues esa experiencia muchas veces, repito, si no la tenemos actualizada, pues es un obstáculo para el impulso y la iniciativa de los jóvenes, que buscan otros caminos que a nosotros nos parecen que no son posibles, que no son justos, pero sin embargo que obedecen a este deseo que la juventud tiene de abrir nuevos caminos, porque ellos piensan, aunque no tienen razón, que los partidos han fracasado, que hay una crisis de los partidos, y eso no es cierto. Un régimen democrático tiene que basarse forzosamente en partidos políticos, ¿no? Pero la juventud busca otros caminos y yo creo que hay que alentarles en ese terreno, que piensen, que busquen cómo resolver las cosas, ¿no? Y por eso ya digo que yo tengo siempre tengo muchos amigos jóvenes, muchos ahora estos nietos que hay ahora, esta organización de nietos siempre están en mi casa, porque vienen unos a ver si estuve con su abuelo, si conocí en qué cárcel estuvo, etcétera, ¿no? Y yo quiero y tengo mucha confianza en la juventud. Es cierto que una parte de la juventud, como consecuencia del sistema, pues está desviada y buscan caminos de evasión que no son justos y que les pueden llevar a la perdición, como muchas veces la droga o la litrona, como decimos en España, y cosas terrenos evasivos, ¿no? Pero precisamente yo lo que quiero con este libro es que comprenda la juventud que hay una forma más hermosa de vivir y que en lugar de evadirse hay que luchar por un mundo distinto, por un mundo más humano y más solidario, ¿no? Y que queden prendidos por ese ideal. Cuando yo presenté el libro en Madrid, recuerdo que luego después estuve casi una hora firmando autógrafos y se me acercó una mujer llorando y me dije, mira, quiero que dedique este libro a un muchacho que tiene 24 años y se quiere matar. Y yo le dije, pero ¿cómo que? Y dice, sí, ha intentado suicidarse, ya una vez lo tuvimos que llevar a urgencias, a hacerle un lavado de estómago y tal. Entonces yo le hice una dedicatoria y luego le ponía, después, si me necesitas, mis teléfonos son estos, yo vivo en la calle tal y tal. Y a los 15 o 20 días, pues este muchacho me llamó por teléfono y me dice, mire, le doy las gracias por el libro que me dedicó, le doy las gracias por la dedicatoria que me la ha aprendido de memoria y le prometo que voy a vivir. Porque si un hombre como usted ha sido capaz de sobrevivir a tantas dificultades, yo me considero una basura si no soy capaz de resolver los problemas. Y le prometo que voy a volver a la universidad porque la había dejado y que he recuperado la capacidad para vivir y lo voy a hacer. Así que puede estar tranquilo en ese sentido. Lo único que le pido a cambio es que un día me pueda usted recibir y darle un abrazo, como gratitud a lo que ha supuesto para mí conocerle y tal. Y en efecto le recibí a ese muchacho y tenemos ahora una relación pues muy fraternal, y no voy a contar toda la historia porque lo cierto es que el chico luego me contó cuál era el drama que tenía, y era que en un análisis descubrió que tenía el virus del SIDA, y en vez de contárselo a la familia pues se replegó sobre sí mismo, y lo que más le dolía, según me contó, es que tenía su novia que se llamaba Amelia, y que a ella, en vez de decir la verdad, pues también la dijo que se había enamorado de otra mujer.
para que no sabía cómo justificarlo, y claro, la chica llorando y tal, pero no se atrevía a decir la verdad. Entonces yo traté de convencerle, pero bueno, si tú con eso puedes vivir, si yo conozco muchos casos de gente que tiene el virus de SIDA y vive bien y te hace una vida normal, completamente normal, y tú puedes hacerlo, y tenía que contárselo a tu novia y a tu familia. Y me dijo, lo voy a pensar. Luego me llamó a los pocos días y me dijo, vamos a hacerlo, pero le pido una cosa, que el día que le confiese yo a mi novia, que era lo que más le interesaba, más que su familia, pues que esté usted delante, que lo hagamos en su casa, ¿no? Y entonces, en efecto, pues cuando queráis, un día me llaman y se presentan ahí los dos. A él le dijo, vais a conocer al que ha escrito el libro este, que te he prestado y no sé qué y tal. Y llegó allá a casa y no se atrevía el hombre a contar la historia, ¿no? Lo que tenía hasta que, bueno, pero cuéntale a Meli lo que te ocurre. Y entonces, tartamudeando el hombre, le contó lo que quería. La chica se levantó, se abrazó a él llorando y le dijo, pero ¿cómo es posible que se te ocurra a ti pensar que yo te iba a dejar por eso? Te hubiera querido más que nunca, habríamos tenido una razón más para estar juntos, pero ¿cómo es así? Y los dos llorando y abrazados. Yo ya rompí a llorar también y me abracé a ellos ahí los tres llorando un buen rato hasta... Y ahora pues me visitan con frecuencia. Yo muchas veces digo que si yo conozco este caso, pero ¿cuántos casos podrá haber quizá de jóvenes que lean el libro y esto les entusiasma a vivir, les entusiasman los ideales que yo trato de propagar aquí, defender, y que muchos abandonen quizá una actitud de pasión para ser más útiles en la vida, ser más útiles a sí mismos? Yo creo que la razón del éxito editorial que decía Osman de este libro, pues está primero en que es un libro sencillo, que es un libro que se lee con facilidad, y sobre todo que cuento pues cosas muy interesantes, creo yo, ¿no? Como es mi adaptación a la vida. No solo hablo de la crueldad de la cárcel, también el humor está mezclado muchas veces con anécdotas, y eso alivia mucho la lectura. Y luego después, que cuando salgo en libertad, pues cuento pues todo lo que me ocurrió, lo mismo en el terreno del amor, que mi adaptación a la vida fue lo más difícil. La gente me pregunta muchas veces que qué ha sido lo más difícil para ti, si la pena de muerte, los años de prisión, la separación de la familia, la tortura. Yo les digo siempre lo más inesperado, lo más difícil para mí ha sido la libertad. Porque yo en la cárcel hubiera podido estar 100 años, porque era como un ladrillo más de la prisión, como una piedra más de la cárcel. Pero lo que no estaba preparado era para vivir, porque nacer a los 42 años es una cosa bastante seria, ¿no? Y yo tuve que descubrir las cosas casi a tientas, la trama excitante de la vida. Tuve muchos problemas con las mujeres, esas historias que cuento ahí de amor, ¿no? En fin, fue para mí quizá el proceso más difícil, porque la cárcel era ya mi hábitat natural, ¿no? Pero mi incorporación a la vida fue muy difícil, y la adaptación, uno de los problemas mayores que tuve, ¿no? Y por eso yo creo que el libro es por lo que está siendo muy bien atendido por la gente, y sobre todo porque no es mi vida la que cuento aquí, es la vida de muchos, es la vida de una generación, y se ven reflejados miles de personas en lo que yo he vivido. Yo no he querido que... yo os decía antes al principio, cuando os hablaba de eso, de lo que yo llamo los seres oscuros, que la preocupación que tengo siempre en la vida, cuando ahora estoy aquí, estoy siendo querido por vosotros y por mucha gente, cuando visito el mundo, pues siempre pienso en mis compañeros, ¿no? Y aclaro muchas veces que yo he sido hasta cierto punto un privilegiado. Esto parece una contradicción, pero sí es verdad. Yo, a pesar de los 23 años de cárcel, de haber estado con la muerte, de ser torturado, de lo que he sufrido, sin embargo he sido privilegiado, porque yo he conocido a muchos compañeros míos de prisión. Esto parece increíble, pero es así, que llegaba un momento que la libertad era para ellos el verdadero problema, porque habían pasado 15 o 20 años en la cárcel, estaban sin oficio, algunos no tenían familia, o la familia les había abandonado, o aun teniendo familia, encontrar trabajo simplemente era difícil, había una vigilancia cautelar de la policía. En fin, yo tenía un amigo que comía conmigo, que cuando se marchó a otra cárcel, o trabajó en otra cárcel, y luego le reencontré en Burgos, y me encontré con un hombre vencido. Cuando estaba en Porlier conmigo, pues era un hombre lleno de juventud, de sueños, con muchos proyectos, pensando en la libertad, y cuando lo encontré, pues estaba abatido. Y cuando consigo que me diga lo que me ocurre, me dice, es que dentro de un mes salgo en libertad. Y para él el drama no era continuar en la cárcel, allí tenía amigos, era como una gran familia, si caía enfermo le iban a atender. Para él el drama era que iba a salir desvalido
a un desierto sin saber cómo iba a ser la vida para él. Y por eso digo que yo he sido un privilegiado, porque yo, en cuanto salí en libertad, el aparato clandestino francés me saca de España, me están esperando ahí los compañeros, el primer acto con el que me reciben es un homenaje en la UNESCO, allí en París, y luego ya me tenían un plan preparado para recorrer toda Europa. Yo quería venir aquí precisamente, quería venir al Cono Sur porque tenía ganas de conocer a Neruda, de conocer a Alberti, con los que había tenido una correspondencia clandestina en la prisión. Pero los compañeros me tenían ya preparado un plan para toda Europa y no pude venir hasta el año 63, cuando estuve aquí en Uruguay, que primero fue a Brasil, luego vine aquí a Uruguay y luego fui a Chile. Y cuando me hablan, ya te digo, cuando se me habla de mí, de que he sido una cosa, yo ya te digo, siempre pienso que he sido un privilegiado y que se merecen más los compañeros oscuros, que nadie se acuerda de ellos o poca gente se acuerda de ellos, y sin embargo yo he recibido el cariño de mucha gente y el vuestro y el de, bueno, he sido un ciudadano del mundo, he recorrido prácticamente toda la tierra y he recibido un gran cariño, ¿no? Aunque yo siempre digo que mejor que ser querido es querer. No tiene importancia, pero que te quieran es una cosa que viene de fuera, y querer tú es algo que sale de tus propias entrañas, y yo quiero mucho a vosotros y a todos los pueblos que me han ayudado y que me han recibido con los brazos abiertos. Yo podría contaros muchísimas historias más, porque el libro está lleno de historias. Precisamente la que le conmovió a Almodóvar es que un día El País publicó un capítulo de mi libro, que era el primer amor, el amor con una prostituta que tuve. Y eso fue lo que le motivó inmediatamente a Almodóvar. Llamó inmediatamente a los editores y dijo: yo quiero pues hacer un contrato sobre la obra de Marcos Ana y tal, ¿no? Y fue a partir de esas. Y bueno, hay muchas historias que los que leáis el libro pues os vais a encontrar con ellas, y que son diversas, unas tristes, otras luminosas, pero que son la historia de mi vida. Y como yo podía seguir, ya te digo, hablando de muchísimas cosas, pues yo quisiera terminar con algo que me gusta hacer siempre, sobre todo en estos momentos donde hay mucha gente que abandona la lucha después de los naufragios que hemos sufrido, mucha gente que se plantea, sobre todo los que han luchado muchos años, que ya es la hora de parar un poco, ¿no? Y yo también he tenido muchas veces esas reflexiones, ¿no? Y entonces en el libro, al final del libro, pues termino con esas reflexiones que yo quiero leer porque creo que son interesantes, por lo menos para mí, ¿no? Es corto, ¿no? Pero es intenso reflexiones finales, así termina el libro, ¿no? Ahora, al terminar de escribir estas memorias, acabo de cumplir 87 años de edad. No sé si tendré tiempo para prolongarlas y para asumir los numerosos compromisos que me rodean. Sigo viviendo en una vorágine. A veces me tientan deseos de poner punto final, no descolgar el teléfono, no responder el correo, vivir sin la angustia de controlar mi tiempo y leer y pasear rompiendo el aire con la cabeza vacía. Mi vida se ha forjado en el sacrificio de la lucha, en una entrega total, sin reservas ni cálculos personales. Hoy, cargado de años y de heridas, unas tristes y otras luminosas, con mi espalda reclinada en el atardecer del otoño, podría decir, entre comillas, frente a las obligaciones que aún siguen exigiéndome: dejadme ahora el resto que me queda para vivir o desvivirme, dueño de mi tiempo, egoísta por primera vez, encerrado en mi pellejo sin la más leve porosidad. Dejadme andar por dentro de mí mismo, recuperar los paisajes perdidos o los sueños que nunca se hicieron realidad. Entregué el azul más azul de la primavera, la roja pasión del estío, la dorada madurez del otoño. Dejadme ahora solo y libre adentrarme en el invierno final, abrigado por el rescoldo de lo que fue o pudo ser mi vida. Pero no tengo derecho ni a pensarlo. La vida y la lucha por un mundo más justo continúa, y solamente el que se excluye se siente verdaderamente solo. He vivido la vida que he preferido vivir, la vida dura pero noble de un revolucionario. Y a pesar de los naufragios sufridos y de las decepciones que la lucha y la vida a veces nos depara, si 1000 veces naciera, 1000 veces volvería a ser como soy y a pensar como pienso. Replegarme ahora sobre mí mismo sería encerrarme en la soledad más temible, la de sentirme solo en medio de los demás. El bosque de mi generación se va despoblando poco a poco, y yo sigo en pie como un árbol milagroso, quizá porque no he perdido la apasionante costumbre de vivir y de luchar por algo que vaya más allá de mí mismo. Sigo y seguiré en el camino, luchando, amando, repartiendo las rosas tardías de mi vida aparcada tanto tiempo. Sería inútil, aunque trate de ocultarlo, que a mis 87 años
No piense en esa sombra oscura que me ronda y que me acechó tantas veces. La siento, percibo sus pasos sigilosos. Ahora no viene armada de fusiles, sino con su inapelable ley natural debajo del brazo. Cuando recobré la libertad, no pensaba en el tiempo perdido o arrebatado. Tenía 42 años, salía con la juventud intacta. La vida me abrió su brazo generosamente y la viví con pasión e intensidad. Llegué un poco tarde a mi juventud, pero como dijo Pablo Picasso, hace falta tiempo, mucho tiempo para ser joven. Y todo era futuro para mí. El final del camino estaba lejos, me sentía eterno. Los años pasados en prisión, en lugar de angustiarme, daban más valor a todo lo que vivía, con una dimensión especial, con un goce profundo y tembloroso. Sentir la libertad, pisar la hierba, mirar el azul del cielo, las estrellas, amar a una mujer, poner mi mano sobre la cabeza de un niño, estrechar a mi hijo entre mis brazos, todas esas sensaciones que para los demás son como bienes naturales, a mí me arrebataban de placer y sorpresa y me estremecían de felicidad al descubrirlas y al poseerlas. Es ahora, cuando el río está a punto de llegar al mar y desvanecerse en la nada, cuando me angustian aquellos 23 años que me robaron toda mi juventud y la mitad de mi vida. Aunque quizá no debemos contar la vida por años, sino por la intensidad con que la hemos vivido. Y los años sufridos en prisión fueron también más bien ganados que perdidos, pues lo viví con tanta pasión en aquel crisol de dignidad que dieron una dimensión especial y un sentido más profundo a mi existencia. Pero el tiempo, mi tiempo se va, no puedo negociar con él ni detenerle, me agarra a sus crines y me arrastra desbocado y silencioso hacia el final de la vida. Ya no me queda futuro para ver la victoria plena de nuestros nobles ideales. La verán y la disfrutarán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Las medidas humanas no siempre coinciden con las medidas históricas y es muy difícil que los procesos revolucionarios de fondo se culminen en el espacio de una vida. Confío en las nuevas generaciones en cuyos surcos hemos sembrado nuestra historia. Ellas proseguirán nuestra lucha por alcanzar un mundo más justo y humano, un mundo sin hambres y sin guerras, sin desigualdades sociales, donde el sol salga y caliente para todos. Estoy orgulloso de mi vida, de los camaradas que me acompañaron en la lucha, de las nobles ideales que dieron sentido a mi existencia, y sigo pensando que vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Como escribió un día el gran poeta Nazim Hikmet, que también conoció la noche de las cárceles, has de saber morir por los hombres, y además por hombres que quizá nunca vistes, y además sin que nadie te obligue a hacerlo, y además sabiendo que la cosa más real y bella es vivir. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Si querés comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook La Máquina de Pensar. Ahora, amigos, vamos a escuchar esta canción que se llama Te juzgarán solo por tus errores, yo no, de Extremoduro, inspirada en Las soledades del muro de Marcos Ana. Su herida golpea de vez en cuando, no dejarla jamás que cicatrice, que arroje sangre fresca su dolor, y eterno viva en su raíz el llanto, y si se arranca bola gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pella de barro oscuro al rostro, pisa su savia roja. Talad, talad, que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, de acero, de piedras, y hundirle las rodillas sobre el pecho, pero hay que tajar noche, cajos de luz para llegar al alba, y acuchillar los muros de las heridas altas, y ametrallar las sombras con la vida en las manos, sin paz, amartillar. Tengo más vidas que un gato, me muero siempre y me mato un poco cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba, ratones, los tigres, los gitanos, los peces, los pájaros, los
las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente, el ganado, los piojos quemados, los bichos salvajes, los domesticados. Y qué pena si mueren de los pobres gusanos. Tú arranca, yo oigo gritar a las flores. Allá tú con tu conciencia. Yo soy cada día más malo, estoy perdiendo la paciencia. Tú arranca, yo aprendo como aguilucho. Mundo imaginario, no puedo seguir escuchando los pasos del funcionario. Amigos, ahora en el tercer bloque de La Máquina de Pensar vamos a escuchar una lectura de este poeta, el cual le hemos de alguna forma homenajeado en el día de hoy en La Máquina de Pensar, que se llama Marcos Ana. Vamos a escucharlo leyendo su propia poesía. Un día recibí en un paquete clandestino, recibí una nota que me mandaban Rafael Alberti y María Teresa León, aprovechando el paso de Paco Raval por Buenos Aires, ¿no? Me lo pasaron en un tubo de pasta de los dientes y se interesaban por mi vida, decían que les contase cómo era mi vida en la prisión, ¿no? Y yo recuerdo que les contesté con un pequeño poema que decía: mi vida os la puedo contar en 2 palabras, un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas. Y este pequeño poema me dio pie para hacer un poema de mayor aliento que dediqué a María Teresa León y que se titula Mi corazón es patio. La tierra no es redonda, es un patio cuadrado donde los hombres giran bajo un cielo de estaño. Soñé que el mundo era un redondo espectáculo, envuelto por el cielo, con ciudades y campos en paz, con trigo y besos, con ríos, montes y anchos, mares, corazones, con besos, ríos, montes y anchos mares donde navegan corazones y barcos. Pero el mundo es un patio donde giran los hombres sin espacio. A veces, cuando subo a mi ventana, palpo con mis ojos la vida de luz que voy soñando, y entonces digo, el mundo es algo más que el patio, y estas losas terribles donde me voy gastando. Y oigo colinas libres, voces entre los álamos, la charla azul del río que ciñe mi cadalso. Es la vida, me dicen los aromas, el canto rojo de los jilgueros, la música en el vaso blanco y azul del día, la risa de un muchacho. Pero es soñar despierto, mi reja es el costado de un sueño cara al campo. Amanezco y a todo fuera del sueño es patio, un patio donde giran los hombres sin espacio. Hace ya tantos siglos que nací emparedado, que me olvidé del mundo, de cómo canta el árbol, de la pasión que enciende el amor en los labios, de si hay puertas sin llaves y otras manos sin clavos. Yo ya creo que todo fuera del sueño es patio, un patio bajo un cielo de fosa desgarrado que acuchillan y acotan muros y pararrayos. Ya ni el cielo ni el sueño me lleva hacia mis libres años, y a todo hasta en el sueño es patio, un patio donde gira mi corazón clavado, mi corazón desnudo, mi corazón clamando, mi corazón que tiene la forma gris de un patio donde giran los hombres sin descanso. Yo denuncio. Yo no pido clemencia. Yo no pido con hilo de voz descolorida perdón para la vida que me deben. Odio la voz delgada que se postra y el corazón que llora de rodillas y esas frentes vertidas en el polvo echan añicos la luz del pensamiento. Yo no pido clemencia, yo no junto las manos temblorosas en un ruego. Arden voces de orgullo en mi palabra cuando exigen que las puertas de la venganza oscura se derriben y a los hombres descuelguen de sus cruces. Yo no pido clemencia, yo denuncio al dictador cadáver que gobierna la vida de los hombres con un hacha y ahora quiere dejar para escarmiento mi cabeza cortada a una pica. Yo no pido clemencia, doy banderas, paso de mano en mano golpeado, corazón de mi pueblo prisionero. Pequeña carta al mundo. Los dientes de una ballesta me tienen clavado el vuelo. Tengo el alma desgarrada de tirar, pero no puedo arrancarme estos cerrojos que me atraviesan el pecho. 8.200 veces la luna cruzó mi cielo y otras tantas la dorada libertad cruzó mi sueño. El sol me hace crecer flores para que, si estéril veo que entre los muros mi sangre se me deshoja en silencio. No sabéis lo que es un hombre sangrando y roto en un cepo.
Si lo supiese vendríais en las olas y en el viento, desde todos los confines, con el corazón deshecho, enarbolando los puños para salvar lo que es vuestro. Si llegáis ya tarde un día y encontráis frío mi cuerpo, de nieve a mis camaradas entre sus cadenas muertos, recoged nuestras banderas, nuestro dolor, nuestro sueño, los nombres que en las paredes con dulce amor grabaremos, y en la soledad del muro hallaréis mi testamento. Al mundo le dejo todo, lo que tengo y lo que siento, lo que he sido entre los míos, lo que soy, lo que sostengo, una bandera sin llanto, un amor, algunos versos, y en las piedras lacerantes de este patio gris desierto, mi grito como una estatua terrible y roja en el centro. Este es un poema que, recogiendo ahora, porque voy a hacer una antología poética y mis poemas andan perdidos por ahí porque yo nunca negocié con las editoriales, sino que mis poemas de la cárcel los sacaba clandestinamente, recorrían el mundo, se editaban, y lo editaban sobre todo en los comités de solidaridad, ¿no? Y me he encontrado este poema que a algunos les recordar otros tiempos. Se titula 1917. Rusia se revolcaba en hoyos infrahumanos. Sus isbas hacinaban la muerte en los rincones. Toda su piel hervía roída de gusanos. Su lomo era un hirsuto lomo de maldiciones. Pero una fresca vida pujaba en sus raíces. Su luz roja mordía la amarillenta huesa. La sangre golpeaba contra las cicatrices. El pueblo ruso ardía bajo la tierra espesa. Y así de pronto un día las cortezas saltaron. La palabra de Lenin brotó por las heridas. El martillo, la olla y el fusil se abrazaron. Se derramó un torrente de manos contenidas. La luz de la mañana, sus blancas azucenas se enrojeció con sangre para crecer más pura, con la rosa de octubre prendida en sus almenas y un gran sueño en sus manos de paz y arquitectura. Autobiografía. Mi pecado es terrible. Quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Por eso aquí, entre rejas, en 22 inviernos perdí mis primaveras. Preso desde mi infancia y a muerte mi condena, mis ojos van secando su luz contra las piedras. Mas no hay sombra de arcángel vengador en mis venas. España, España, solo el grito de mi dolor que sueña. El mensaje. Hago señales en la noche. Muevo mi corazón como un farol de sangre. Escucho su eco rojo, la resaca de un corazón gigante. Un reflejo me llega, se deslumbra la noche de las cárceles. Es la puerta del hombre que se abre al resplandor del grito. Y el hombre surge, avanza, mira España, la mira hasta cegarse de amor. Encadenada ve, sangrando en una cruz su propia imagen. La tierra está clamando, el cielo, el mar, el aire. Subo a los muros del dolor, levanto mis brazos como mástiles desnudos. Aquí, aquí, de España es esta sangre. Grito, grito otra vez con voz de náufrago. Perdonadme esta prisa, perdonadme. A los creyentes, sí, lo comprendo. Tú llevas una cruz sobre tu pecho. Tú rezas con fervor todos los días. No esperas tu cosecha en este mundo. Hay ángeles que ciegan con sus alas las azules espigas de tu sueño. Está bien, pero tu corazón está conmigo, con mi raíz en tierra inevitable. Necesitas tu pan de cada día, los pájaros, los árboles, el agua y el aire que respiras. Tus ojos ven paisajes, no pueden evitarlo si están vivos, que dan pena o canción a tu mirada. No lograrás cegarte, ni huirte a una ladera solitaria, ni ensordecer el grito de los hombres. El amor sabe incienso y es humano. Mi madre era Ana Santa, un puñado de carne consumida, arrebujada y sola en el silencio, que murió de rodillas, me contaron, crucificada en un leño de llanto,
con mi nombre de hijo entre sus labios, pidiendo a Dios el fin de mis cadenas. Hoy hay madres que rezan todavía, miles de corazones prosternados por sus hijos heridos en las sombras, y otras mujeres luchan, golpean en las puertas de la tierra, exigen a los hombres la muerte de los muros. Escúchame, quien quiera que tú seas, si es que el amor de Dios el alma te ilumina. No puedes de este mundo así marcharte, emprender la gran senda con las manos vacías, llegar ante las puertas de Dios, que tu fe sueña asisten bajo el arco del eterno cobijo, para decir: Señor, Señor, no traigo nada, dame un puesto al amor de tu lumbre divina. Porque el Señor, tu Dios, contestaría: vete, rompe tus pies por los bermejos hielos infinitos, apóyate en la vara nudosa de tus odios, serás un caminante por siempre si no encuentras la palma del amor que no quisiste tomar del árbol que plantó mi sangre. Esto es todo, amigos, espero que lo hayan pasado bien. Mañana miércoles continuaremos aquí en Radio Uruguay a las 19 horas. Estaremos hablando de algo que se viene dentro de muy poco, que se llama la Semana Negra. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.